Estamos ya con dos congresistas de la República, el congresista Eduardo Málaga Trillo, no agrupado, y el congresista Elvis Vergara de Acción Popular, a quien les agradezco por acompañarnos esta noche. Buenas noches, a ver, ¿alguno de ustedes tiene una explicación de lo que ha ocurrido? Porque que se den cambios a la entre 1 y 2 de la tarde, para luego que el premier, el jefe de gabinete, renuncie por la noche a vista de que la censura era inminente, no es algo usual. Algo ocurrido en las negociaciones, probablemente es lo que uno especularía. Congresista. Bueno, tú lo has dicho, probablemente una negociación fallida, un manotazo de abogado, han querido probablemente negociar algo a cambio de... Lo que a mí me da la impresión es que han negociado la cabeza de Salardi por la cabeza de Adriancén. Una pésima jugada de ajedrez, porque es el ministro más destacable, que mejor venía haciendo las cosas y que probablemente debería haberse quedado en el gabinete, y justamente a él lo han sacrificado. No sabría de dónde vino la presión, pero esa es mi impresión. Solo para detenerme ahí, porque claro, todavía nos preguntamos por qué Salardi. ¿Por qué Salardi? ¿Quién en el Congreso, qué partido no quería mucho a Salardi? Yo sospecho que la izquierda serronista, para empezar, y algunos de sus aliados, porque él se oponía a seguir rescatando a Petroperú, por ejemplo, había hecho un movimiento de programas sociales, en fin, había una serie de medidas que no conjugaban con lo que viene apoyando ese sector de la izquierda. Es una hipótesis, por supuesto. Ahora lo que queda más o menos claro, y se lo traslado a usted, congresista, en Acción Popular ya habían sacado un comunicado, es más, ustedes también estaban promoviendo una moción de censura contra Adriancén, el congresista Málaga también fue uno de los primeros, además, en promover la moción de censura hace varias semanas, pero le pregunto, ¿ha sido determinante la posición que tomó Fuerza Popular en un comunicado diciendo, después de los cambios ministeriales, diciéndole a Adriancén, oye, nosotros te vamos a censurar de todas maneras? ¿Eso ha sido determinante para que las cosas cambien hasta ya cerca de la noche? El comunicado de Fuerza Popular y además de Renovación y Acción Popular, que salieron casi al unísono, ¿no? En todo caso, lo que se estaba viendo era un intento de evaluar algunas posibilidades de que se quede Adriancén, ¿no? Sacrificando a ministros que evidentemente estaban dando la talla, como dice Eduardo. Pero muy lamentable, muy pésima jugada, porque lo que se estaba cuestionando y se sigue cuestionando desde hace mucho tiempo es el fallido intento de querer restablecer el orden público en el país ante la ola de criminalidad. Eso es lo que se está cuestionando principalmente, y no la política económica que anda en paralelo, ¿no? Como si fueran dos temas totalmente distintos cuando se trata de un solo gobierno, ¿no? Ya, pero digamos, con lo que uno se queda durante el día de hoy es, si no cambió a Gustavo Adriancén en la tarde, si Gustavo Adriancén esperó hasta la noche para renunciar, es porque en cierto momento del día... Tenía un hilo de esperanza. Claro, la presidenta y Adriancén esperaban que hayan negociado bien, que se iban a quedar. Y eso no ocurrió. No ocurrió. Bueno, la amenaza al Congreso, jugarse la cabeza de Salardi, no le han hecho ningún bien pues a Adriancén en sus motivaciones para tratar de seguir adelante. Pero yo también quisiera mencionar, si me permites, Omar, que por lo menos en mi caso, la intención de censurar al premier viene de octubre del año pasado. Ahí creo que he discrepado un poco con mis colegas, ellos han decidido esperar un poco más, han apostado por esta teoría de gobernabilidad y estabilidad, mientras que mi postura ha sido que ya a los 6 meses Adriancén demostró que no podía solucionar el problema de la inseguridad. Lo de Santibáñez era obvio, y es una pena que hayamos tenido que esperar a las muertes de Pataz, pero digamos, enhorabuena, porque como dice mi colega Elvis, no solamente es el tema de inseguridad, no solamente es el tema económico, es muchísimo más que eso, es el manejo total del gabinete. Y el haber hecho este enroque de 3 ministros, de 3 ministerios, es una prueba más de que Adriancén no sabe manejar gabinetes, no sabe poner ni sacar ministros. Es lo peor que ha podido hacer. Ahora, lo que uno se pregunta es si el apoyo que tenía la presidenta y el apoyo que tenía Gustavo Adriancén en el Congreso de la República con determinadas bancadas ya se empieza a diluir, porque la sensación, insisto, que da lo que ha ocurrido el día de hoy es que la presidenta no esperaba que le quiten la alfombra a Adriancén de esa manera. Entonces, se le está yendo el apoyo de todas las bancadas y solo APP está quedando ahí como gran soporte. En realidad lo que está pasando es que se acerca un proceso electoral, y dicho sea de paso, un proceso electoral que va a ser bastante atomizado. Entonces nadie quiere comerse ese chicharrón de querer mantener pues
el apoyo o asistir a la presidenta en un intento fallido pues de querer mantener las cosas como están. Está fallando, ha venido fallando, especialmente la parte de seguridad, y ha habido un soporte de parte de algunas bancadas pese a esas fallas evidentes, y esto va a jugar obviamente pasar la factura en el proceso electoral, ¿no? Y ahí Acción Popular, lanzándole un poco la pelota, ha sido también un soporte, como bien dice el congresista Eduardo Málaga, porque claro, usted presentó la propuesta de censura ya hace varias semanas. La interpelación mucho antes. La interpelación mucho antes, es decir, uno diría ya, ahora sí todos se suman. No, pero una cosa es... A ver, una cosa es cuidar la institucionalidad en el país propiamente, porque ahora hay voces de vacancia, ¿no? Y que empiezan a hacer eco más fuerte. Una cosa es cuidar la institucionalidad y otra cosa es participar en el gobierno como sostén del mismo, ¿no? Como es el caso de algunas bancadas que tenían y tienen o mantienen ministros en el gabinete. Bueno, otro tema que parece nada claro hasta esta hora de la noche, 9:09, es quién va a reemplazar. ¿Quién va a reemplazar a Gustavo Adriancén en la cabeza justamente del gabinete? Porque, insisto, si esto hubiese estado más o menos ordenado, habría habido cierto plan, planificación, claro, pues ya tendría el nombre de nada menos de quién va a ser el próximo premier, un cargo, uno de los más importantes del país. Pero hasta esta hora pareciera que no. Pero fíjate, Omar, los cambios que se han hecho no se han hecho pensando técnicamente o pensando estratégicamente respecto a la proyección país. No, se han hecho para salvar a alguien, ¿no? O sea, son cambios desesperados y poco pensados. Entonces, frente a ello, es natural pensar que no tienen una idea clara de quién va a asumir el premierato. Mira, a mi parecer debería ser una figura nueva. Los ministros en su mayoría deben ser renovados, pero conociendo a la presidenta probablemente va a escoger a alguien de un entorno de confianza, que la proteja, que le sea escudero. Lamento usar esta palabra, pero la sobonería ha sido, la adulación ha sido una regla en estos gabinetes. Yo quisiera ver que esa característica sale por fin de la elección de ministros. Yo creo que lo más importante, y ojalá que nos escuche la presidenta, es que pudiese conseguir un premier de consenso, un premier de calidad a quien delegarle el gobierno, ya que la presidenta un poco se olvide de estas cosas, que sea una figura decorativa, pero que venga un premier que designe ministros capaces que resuelvan 3 o 4 problemas. Omar, ya no se puede pedir que se arregle el país, pero en un año que tenemos hasta las elecciones, creo que por lo menos que se enfoquen en el tema de la inseguridad, en mantener la solvencia económica y en un par de temas más que ellos pueden decidir. Ahora, sin conocer todavía quién va a asumir justamente las riendas del gabinete, del premierato, que es un personaje clave, con las designaciones que se han hecho hasta el momento, que además, y esto es interesante decirlo, además quedan en suspenso, porque cuando renuncia el presidente del Consejo de Ministros se produce la crisis total del gabinete. Entonces, los que recién han jurado el día de hoy tienen que poner sus cargos a disposición. Es una locura la que estamos viviendo. Pero, teniendo en cuenta estas designaciones, quería empezar con una que evidentemente salta a la vista por la alianza clara que hay entre la presidenta y Alianza para el Progreso, por más que se insistan en negarlo. La presidenta ha nombrado nada menos que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ojo, el ministerio que más presupuesto administra, el que mayor, digamos, caja tiene para la ejecución de obras, al señor César Sandoval Pozo, un militante de Alianza para el Progreso. ¿Qué nos dice? ¿Qué mensaje le da la presidenta al país con esta designación? Confirma la alianza que tienen, confirma la idea del cogobierno, del compartir, del copar cargos y puestos importantes, y confirma además la torpeza de la presidenta y la torpeza de APP para mostrar esa alianza en público y revelarla con una designación de este tipo. Yo espero que estos partidos sean castigados en las elecciones, Omar. Es terrible lo que han hecho. Sí, de hecho es lamentable este nivel de cómo se muestran las alianzas políticas, la repartija de cargos, pero ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que son 64 ministros que han pasado al día de hoy en la gestión Boluarte. 64 ministros, está muy cerquísima a llegar a la meta de Castillo, ¿no? que ha tenido 70 y tantos, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, evidentemente, tener una tremenda cantidad de cambios ministeriales evidencia pues, que no ha habido
la intención de buscar un soporte técnico para cada sector, sino más bien una repartija política para poder sostener una gestión. Y a ver, Castillo los cambiaba solo, ¿no? Solito los cambiaba. Castillo lo cambiaba solo, efectivamente, pero este nuevo ministro, el señor César Sandoval Pozo, nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, es nada menos que el secretario de Organización de Bases Sociales de Alianza para el Progreso y además ha sido asesor directo de la propia presidenta Boluarte. Pero uno se pregunta, a ver, cuando el país necesita cerrar brechas de infraestructura, cuando necesitamos acelerar pues la ejecución de obras, ¿cuál es digamos, el perfil que tiene este señor? ¿Cuáles son los pergaminos que tiene para asumir tremenda responsabilidad? Omar, ¿qué capacidad ha mostrado el partido APP para resolver problemas? Muy poca, ¿no? Estamos hablando de un ministerio que ha dejado básicamente en abandono el tema de los aeropuertos y las carreteras, que es fundamental para el desarrollo del Perú. Estamos hablando de los aeropuertos, no solo el Jorge Chávez, el de Arequipa, el de Cusco, el de Jaén, el de Amazonas, en fin, tantos aeropuertos que con tanto dinero no han podido salir adelante. Y nombras a un representante de un partido de los menos eficaces que hay en este país. Y la propia jurisdicción de la libertad, que está siendo gobernada precisamente por el mejor APP. ejemplo. Entonces, ¿sabes qué, Omar? Es una magnífica oportunidad para poder voltear la página y hacer un gabinete de transición. Es una magnífica oportunidad para sacudirse, espero que así lo haga la presidenta, de aquellos sobones y piense en un gabinete que ponga piloto automático al país, sobre todo en la parte económica, y se preocupe en los temas puntuales, ¿no? Seguridad es un pendiente que tenemos que urge solucionarlo, pero que empecemos a pensar en lo que viene después, ¿no? Y para eso necesitamos dejar un país estable política y económicamente. Ahora, quizás solo muy breve, pero quizás también decirle a la presidenta que ya no le debe nada a APP ni a Fuerza Popular en el último año. O sea, debería tener un poco más la confianza de hacer algo más preclaro, algo más dirigido. No, y justamente por lo que están mencionando, ¿no? Todavía el presidente del Consejo de Ministros que nombre tiene que ir a pedir la confianza al Congreso de la República. Es decir, ¿podría el Congreso de la República, ante lo que estamos viendo, no darle la confianza a ese premier? Bueno, en lo personal, si nos pone alguien como Morgan Quero, estaría pues desdiciendo la razón de ser de la moción de censura. Así que yo personalmente, con toda la firmeza del mundo, iría a negarle la confianza. Sí, básicamente lo que queremos es que no sea un ministro menos aún un ministro que haya sido censurado, ¿no? Claro. Porque, dicho sea de paso, nosotros estamos promoviendo un proyecto de ley que está dormido en la Comisión de Constitución hace más de 2 años, para que ningún ministro censurado pueda ocupar, por lo menos en un plazo determinado de 2 años, puedan ocupar un cargo ministerial nuevamente, ¿no? Porque ya ha pasado anteriormente y podría volver a pasar en este momento. Bueno, dado que menciona ministros censurados, porque claro, hay muchísimos rumores que han estado circulando. Santibáñez. El nombre de Santibáñez ha estado ahí, ¿no? Juan José Santibáñez ha estado ahí, que además ha estado, entiendo, en Palacio de Gobierno, según lo que nos han señalado nuestras fuentes. Y no solo ha estado en Palacio de Gobierno, quería pasar al otro ministro que ha nombrado la presidenta Boluarte, a el señor Carlos Alberto Malaver. Es el nuevo ministro de Interior. No solamente es el nuevo ministro de Interior, sino que es el 8º ministro del Interior en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, antes de su nombramiento, solo para terminar, él se reunió con el exministro Juan José Santibáñez. Y el 15º ministro del Interior desde el 2021, que se asumió la misma gestión, prácticamente Castillo Boluarte es la misma gestión, al final de cuentas, ¿no? Claro. Bueno, no solo nosotros, medio país le está cantando a la presidenta lo que no debe hacer con un nuevo gabinete, así que espero que esté escuchando. Ya, pero esta designación, a ver, porque no olvidemos algo, ¿ah? La crisis que se está viviendo, la crisis de popularidad, la crisis social que hay en este momento, tiene sus raíces más profundas en la inseguridad ciudadana, en la criminalidad, en la extorsión, en lo que ha ocurrido en Patás. Entonces uno dice, oiga, entonces ya tenemos al 8º ministro. Pareciera una broma en este momento. Claro, pero es por eso, precisamente, Omar, que yo he venido sosteniendo que la solución al problema de la inseguridad era no solamente, digamos, coordinar al Ministerio del Interior o la responsabilidad del Ministerio de Defensa, o lo mismo de Patás. O sea, estamos hablando de una coordinación intersectorial que no se ha dado. Si tú estás extorsionando colegios, tienes que tener involucrado al ministro de Educación. Si estás extorsionando transportistas, tienes que tener al ministro de Transporte involucrado también en una estrategia. Lo mismo con las MIPES y producción. Entonces, no hemos visto ese liderazgo y esa coordinación en el caso del señor Adriancén. Por eso, si queremos resolver el tema de la inseguridad, el tema de la minería ilegal, que son 2 de por lo menos 3 o 4 problemas urgentes,
tiene que venir alguien que coordine a todos los sectores y que no diga simplemente, este ministro me falla, este ministro es bueno. No son individuales las responsabilidades. Y no solamente no se trata de responsabilidades de la cabeza del sector, sino también de una reingeniería total que necesitan los sectores, por ejemplo, el Ministerio del Interior. No es posible, Omar, que para llegar al Brain, o igual que para llegar a Patás, hay una sola carretera. O sea, no hay otras vías. Y por lo tanto se puede saber con certeza qué entra y qué sale. O quiénes entran y quiénes salen. Pero está todo corrompido. ¿No? Ahora, permítame cambiar un poquito de tema, pero claro, resulta llamativo también la torpeza en los tiempos dentro del gabinete y dentro de presidencia, porque en medio de esta crisis, ¿no? En medio de esta crisis del gabinete, días antes de que se vote una moción de censura contra Gustavo Adriancén, no se le ocurre nada mejor a la presidenta y al gabinete que formalice este pedido que solicitar al Congreso viajar al Vaticano para la entronización del nuevo Papa León XIV, el Papa chiclayano. Digamos, ¿les parece que este pedido al Congreso sea oportuno en esta coyuntura? Definitivamente no, Omar. Yo sé que hay colegas que piensan que es necesario, siendo un país católico, etcétera. Yo discrepo rotundamente porque no es el momento, considerando lo que ha pasado y tiene que haber un cambio de gabinete. La presidenta va a necesitar enfocar toda su atención y energías en recomponer ese gabinete lo antes posible. Y además, al Papa León XIV nadie le va a contar lo que es el Perú. No necesitamos mandar una delegación a contarle aquí está el Perú. Yo propondría más bien que en vez de mandar esa delegación de ministros y funcionarios adulones, que organice una misión de niños, quizás, unos niños peruanos que vayan a saludar al Papa. Sería lo más lindo que podría darle este país. Bueno, en otro tipo de circunstancias hubiera sido normal y totalmente aceptable que la presidenta viaje no solamente a las exequias del Papa Francisco, sino también a la asunción de mando del Papa León XIV, más aún que tiene DNI peruano, ¿no? Sin embargo, totalmente inoportuno su pedido. No lo hemos debatido como bancada, no tenemos un acuerdo como bancada al respecto, sin embargo, creo yo que no va a haber una aprobación. Y lo hizo previo a la censura. Por eso decía, ¿no? El gran tema con los tiempos que tiene la presidenta Boluarte y el gabinete. No olvidar que también en medio de la crisis de Patás no se le ocurrió mejor idea que ir evaluando un incremento en el sueldo presidencial a más de 35.000 Yo soles. empezaría por renovar a sus asesores, ¿no? Algo están haciendo muy mal. Muchísimas gracias para ambos, el congresista Eduardo Málaga Trillo y el congresista Elvis Vergara de Acción Popular. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But